Para todo desarrollo embriológico hay que tener en cuenta que la piel, sus diferentes capas que nosotros conocemos, van a tener distintos orígenes embriológicos, ¿correcto? En primer lugar, por ejemplo, hay algo importante que señalarles. Vamos a hacer una pizarrita. Nosotros sabemos que existe el embrión trilaminar, ¿correcto? El embrión trilaminar. ¿Y cuáles son esas tres hojas, no? Tenemos el ectodermo, tenemos el correspondiente al mesodermo y tenemos otra más que corresponde al endodermo. La piel tiene componentes de dos de las tres hojas embrionarias. Tiene componente de aquí, de lo que es el ectodermo, y tiene componente del mesodermo. ¿Correcto? El ectodermo como tal, como bien sabemos nosotros, va a sufrir una serie de variaciones. Por ejemplo, va a aparecer, por ejemplo, una estructura que se llama la placa neural, ¿cierto? Que se va a diferenciar en el llamado surco neural, ¿cierto? Aquí se va a comenzar a invaginar hasta formar lo que vamos a conocer como el tubo neural. Y estos límites que estoy señalando con color morado van a terminar de esta manera, más o menos de esta forma. Tendremos nuestro ectodermo, tendremos esta estructura que al hacer la invaginación se van a unir, formando una estructura llamada cresta neural. Y luego, toda esa invaginación que va a formar el tubo, que no es otra cosa que el tubo neural. ¿Correcto? Y en la parte de mesodermo, vamos a tener una estructura importante que es la notocorda. ¿Correcto? Y luego, pues, inmediatamente, ¿no? El endodermo. ¿Correcto? Entonces, esto es importante, porque a su vez en el mesodermo, se va a diferenciar en tres tipos. Uno llamado paraxial, que estoy señalando aquí, y otro que es lateral, este es el paraxial, y el que está entre los dos se llama intermedio. Esto es importante porque el desarrollo del mesodermo va a dar estructuras importantes para la piel. Como por ejemplo, de la parte del ectodermo superficial que está quedando, de este ectodermo superficial, va a salir la parte de la epidermis. Y del mesodermo paraxial va a venir las estructuras de la dermis. Repito, de la parte del ectodermo superficial va a venir la dermis y la parte de la dermis va a venir del mesodermo paraxial. Y además vamos a tener también una serie de células que van a migrar hacia la piel. Muchas de ellas, o una de las más importantes, viene de esta estructura que está señalada aquí de color morado, que es la cresta neural. La cresta neural tiene un sinfín de derivados, de estructuras y de células que derivan de ella, que han sido pregunta de examen. Por ejemplo, músculos de la cara, cresta neural. Osteoclastos, cresta neural. Las leptomeninges, cresta neural. Entonces, hay una lista bastante amplia. La piel, ¿no? De la cara, por ejemplo, cresta neural.
Entonces, hay ciertas estructuras que van a derivar de la cresta neural, cuya lista vamos a repasar cuando hagamos más a fondo lo que es el sistema nervioso, que hay que tener en cuenta porque siempre suele ser pregunta de examen. Siempre suele ser pregunta, pregunta de examen. Entonces, dicho esto, nosotros ¿qué podemos señalar? El ectodermo, ¿cierto? Tiene sus tres capas, epidermis, dermis, hipodermis, y hay dos orígenes, que ya lo hemos mencionado, ectodermo y mesodermo, ¿correcto? El ectodermo va a venir la piel y los anexos, ¿correcto? La piel y los anexos, y el neuroectodermo, que va a pertenecer a este neuroectodermo, las células de los melanocitos, los nervios y los receptores cutáneos, como los receptores cutáneos de Meissner, terminaciones libres, Batter-Pacini, Krauss, Ruffini, todos ellos derivan del neuroectodermo que va a estar en la piel. El mesodermo, como bien lo dije, va a dar origen principalmente a la dermis, pero no todo el mesodermo, sino el mesodermo paraaxial. ¿Por qué se le llama paraaxial? El prefijo para quiere decir que está al costado de algo, al costado de algo. Axial está al costado de lo que va a ser la columna vertebral, ¿correcto? La columna o la médula, con la médula espinal. Porque ese tubo neural como tal va a terminar siendo lo que vamos a conocer como encéfalo, ¿no? Tronco encefálico y su porción más caudal, ¿no? Siendo la médula espinal. Y además, también vamos a tener músculos, entre ellos el músculo piloerector, la hipodermis y los vasos sanguíneos. Entonces, esto es importante tener en cuenta para lo que es el desarrollo de la piel. Ahora, para el desarrollo de la piel como tal, tenemos que señalar que cómo va evolucionando este ectodermo a partir de una sola capa de células, ¿correcto? Y aquí tenemos todo lo que es el mesénquima o mesodermo. A partir de esta única capa de células comienzan a aparecer unas capas superiores, ¿correcto? Que son las células peridérmicas. Células peridérmicas, ¿correcto? De manera que van aumentando en número, ¿correcto? Y se van haciendo un recambio, que es propio de la piel. Nosotros sabemos que la piel se va recambiando progresivamente, ¿no? Hasta que va a diferenciarse en las distintas capas de epidermis que nosotros ya conocemos, siendo esta capa inicial la que va a quedar como el famoso estrato o capa basal. Si nosotros seguimos mirando, tenemos nuestro estrato basal o capa basal, las diferentes capas de células planas, ¿correcto? Hasta que estas células más próximas comienzan a perder su núcleo, a llenarse de queratina y formar el estrato córneo o capa córnea. A medida que este desarrollo se va dando, comienza a suceder lo que conocemos como las proyecciones de la epidermis sobre la dermis, que se llaman crestas epidérmicas, y las proyecciones de la dermis por debajo de la epidermis, que se llaman papilas dérmicas. Papilas dérmicas. Entonces, dentro de las estructuras que nosotros vamos a ir conociendo, ¿no? Tenemos ahí la papila dérmica, ¿no es cierto? La papila dérmica, que es la proyección de la dermis por debajo de la epidermis. Tenemos la famosa, el inicio de lo que va a generar el folículo piloso, ¿correcto? Se van diferenciando células, ¿no? Que van a ser las que van a formar la capa del folículo piloso, ¿no? La radicular interna, radicular externa, etc. La médula y la papila
del folículo piloso, que no va a terminar siendo pues parte de lo que es el bulbo del folículo piloso. Otro punto importante es recordar que el músculo pilosebáceo, este músculo pilosebáceo, como en todo músculo, tiene que tener un origen y una inserción. ¿Cuál es su origen? Su origen es en la papila dérmica. ¿Y cuál es su inserción? A pocos centímetros de la base, o pocos milímetros, o proyectado más hacia la base del folículo piloso. ¿Correcto? O hacia el bulbo del folículo piloso. Esto es importante. Como todo músculo, tiene que tener un origen y una inserción. El origen es en la papila dérmica y la inserción es proyección hacia el bulbo piloso, hacia el bulbo piloso. Además de estas células que se van multiplicando, estas células planas que se van multiplicando, aparecen unas células que migran, ¿correcto? Unas células que migran, por ejemplo, de la cresta neural, que son los melanoblastos, ¿correcto? Los melanoblastos que llegando a la epidermis se van a convertir, van a madurar y se van a convertir en melanocitos, que son los responsables de la producción de la melanina, que es el que da el color de piel a las personas. Aparece por la misma irrigación que tiene que tener esta zona, aparece otra célula migratoria, que son las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos que derivan desde la médula ósea, Otro tipo especializado de células que viene de la cresta neural, ¿correcto? De la cresta neural, son las células de Merkel, que son o forman parte de los llamados mecanoreceptores para básicamente la vía táctil, ¿no? Para la estimulación o la respuesta táctil. Entonces, esto es importante tener en cuenta las células propias de la epidermis y las células que van a migrar y los orígenes del cual migran. Han preguntado en examen y han tenido fallas pensando que, por ejemplo, células de Langerhans también derivan de cresta neural. Y solamente las células que vienen de la cresta neural son los melanoblastos que al llegar a la epidermis se convierten en melanocitos y las células de Merkel. Importante también saber que en la dermis va a ser una zona rica de tejido conectivo, O sea, va a tener fibroblastos, ¿no? Que los cuales van a producir diferentes proteínas, entre ellas la queratina y la filagrina. Punto importante embriológico que hay que recordar, que estos vasos sanguíneos que también llegan hacia la dermis, ¿correcto? Hacia la dermis, pueden formar ciertas dilataciones planas de vasos sanguíneos llamados angiomas, que son totalmente benignos. Dentro del desarrollo embriológico, ya aparte de lo que es el periodo fetal, aparecen los primeros vestigios de folículos pilosos, que aparece a partir de la 20ª semana, lo que nosotros vamos a conocer como el lanugo. El lanugo, que es los primordios, ¿no? O los folículos pilosos primordiales o iniciales dentro del desarrollo embriológico. Esto es básicamente lo que hay que reconocer en cuanto al periodo embriológico. ¿Cuándo empieza, doctor? A partir de la 4ª semana. En cuanto al tema de histología general que hay que conocer, hay que señalar que el básico que tenemos que estudiar es el tejido epitelial, que básicamente sirve para revestimiento, recubrimiento de cavidades, ¿correcto?
pero también sirve para conductos, por ejemplo, de glándulas, ¿correcto? Sudoríparas, páncreas, próstata, ¿correcto? Y también para conductos, por ejemplo, el túbulo contorneado del riñón, el uréter, uretra, vejiga, etcétera. Entonces vamos a dividirlo por un solo tipo de capas. Tenemos el plano simple. ¿Dónde encontramos el plano simple? En todos los endotelios, ¿correcto? En todos los endotelios, en los alvéolos pulmonares, en la asa de Engle, en la cápsula de Bowman, en el endotelio de los vasos sanguíneos y en las serosas. Las serosas como tal que recurren a los órganos, como por ejemplo pleura, por ejemplo peritoneo, son estructuras que tienen un epitelio plano. El epitelio cúbico, como tal, es una sola capa de células con células poliédricas, ¿no? Por eso tienen esa estructura, o se les denomina como cúbicas. Aquí básicamente tiene los conductos de algunas glándulas pequeñas, ¿correcto? El ovario tiene un epitelio cúbico, ¿correcto? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, ¿no? Tienen, tienen, tienen epitelio cúbico. El epitelio cilíndrico, ¿correcto? El epitelio cilíndrico. Tejido gastrointestinal, ¿no? Es una sola capa de células alargadas donde lo que pasa es que son más altas que anchas. Mira, si lo ves aquí, son más altas que anchas. ¿Dónde lo encontramos esto? En todo el tubo digestivo, bronquiolos, útero, ¿correcto? Útero, ¿no? El pseudoestratificado es el epitelio respiratorio por excelencia, entonces lo vamos a encontrar en todo el tracto respiratorio. Característica importante, que el epitelio pseudoestratificado aparenta diferentes capas, pero todas sus capas llegan a tener contacto con la membrana basal. Esa es la definición importantísima. Llega a la membrana basal, esta por más finito, pero llega, esta más gordita, llega a la membrana basal, esta pequeñita, pequeñita y todo, pero llega a la membrana basal. Entonces, esa disposición que determina que lleguen a la membrana basal, lo define como una sola capa, que aparentemente diera la apariencia de que tener más de una, ¿no? Por eso se llama pseudoestratificado, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos células especializadas, ¿no? Formadoras de moco, células de Clovet, etc. Muy bien, el siguiente es el plano estratificado. Ahí tenemos el esófago, la vagina, la cavidad oral, ¿no? ¿Correcto? Es muy importante porque esto es varias capas, es poliestratificado, plano, sin queratina, a diferencia de la piel, que es en estratificado, plano, con queratina, ¿no? Con queratina. El cúbico estratificado, o sea, encontramos más de una capa de células cúbicas, lo encontramos en los conductos de glándulas grandes, ¿correcto? Conductos de glándulas grandes. Lo encontramos en la uretra masculina. Lo encontramos, podemos agregar aquí, por ejemplo, en la unión en la unión entre recto y ano. Por ejemplo, ahí podemos encontrar, perdón, acá abajito, mis disculpas, acá abajito, recto y ano, por ejemplo acá. En ese cambio de epitelio podemos encontrar un cúbico estratificado. El cilíndrico estratificado, como tal, lo vamos a encontrar también en uretra masculina y en los conductos de las glándulas más grandes. Por ejemplo, una glándula súper grande, páncreas. En páncreas
vamos a encontrar en su conducto, ¿no? En el conducto principal o de Wilson, podemos encontrar tranquilamente un cilíndrico estratificado, ¿no? Cuando hay una capa basal de células cúbicas, ¿no? Células pequeñas de tipo cúbico, y luego tenemos las células alargadas, ¿no? Las células alargadas cilíndricas. Y luego está el epitelio de transición, que varía según su distensión, ¿no? Y esto pues lo vemos en la vejiga, en el uréter, y este epitelio como tal, y esto ha sido pregunta de examen, el epitelio de transición empieza desde los cálices renales, desde los cálices renales, desde los cálices renales, uréteres, vejiga y parte del uréter. Esto es importante, parte que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Entonces, este epitelio de transición puede variar, ¿no? De un epitelio plano, ¿no? A un epitelio cúbico, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en la vejiga, si este está en plenitud, ¿no? De orina, o si está vacua, ¿no? O vacía. Muy bien. Otro punto importante que hay que estudiar aquí son las uniones celulares. Otro punto importante que aquí hay que estudiar las uniones celulares. Porque todos estos epitelios tienen la función principal de servir como barrera. Entonces, dentro de las uniones celulares hay que tener en cuenta que existe una membrana basal, que la estoy marcando aquí. Existen células unidas en su extremo apical, que sería hacia arriba, y en su extremo vasolateral, que está señalado aquí de rojito. Vasolateral y lado apical. ¿Correcto? Esas uniones van a constar de diferentes tipos de proteínas, que se van a unir entre membranas o se van a unir entre las matrices extracelulares de cada uno. Este tipo de proteínas que tenemos aquí de unión pueden ser de un tipo igual o de un tipo diferente. Si son de un tipo igual, se llaman homofílicas, ¿correcto? Y si tienen un tipo distinto, se llamarán heterofílicas. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo hemofílica que contiene las caderinas, caderinas. Por ejemplo, si lo quiero resaltar para definir cuáles son las caderinas, podríamos decir que esta de aquí pertenece a una caderina y esta parte de acá pertenece a otra caderina. Entonces tenemos dos proteínas iguales que forman una unión intercelular, ¿correcto? Intercelular. Y es el tipo homofílica. Otro tipo importante de homofílica, que por ahí siempre ha sido pregunta de examen, es el tipo de las inmunoglobulinas, ¿correcto? Las inmunoglobulinas también pueden servir como uniones celulares. Y basado en el mismo principio, inmunoglobulina por acá y por el otro lado, inmunoglobulina por acá. Entonces tenemos dos moléculas iguales que forman una unión celular. Eso se llama homofílicas. Uniones heterofílicas. Como bien dice heterofílicas, vamos a tener dos tipos de moléculas distintas en una unión intercelular. Por un lado, por ejemplo, podemos tener tranquilamente una proteína que se llama la selectina, ¿correcto? Y otra que podemos tener, ¿no? Que son las moléculas de adhesión celular que le llaman, por ejemplo, la mucina. La mucina. Otro, por ejemplo, donde por un extremo tenemos a las integrinas y por el otro extremo tenemos a las fibronectinas. Entonces tenemos dos tipos para las uniones homofílicas y otros dos tipos para las uniones heterofílicas. Pero además, estas uniones también se clasifican, tienen clasificaciones importantes. Por ejemplo, una unión muy hermética, que suele estar en la zona apical, tenemos la zona ocludens. La zona ocludens, ¿correcto? Que tiene proteínas como ocludinas, claudinas, proteínas JAMS, ¿no? Son uniones paracelulares, son muy herméticas, ¿no? A lo mucho pasa agua por ahí nada más. Que no dependen de calcio, que no dependen de calcio. Es una unión muy hermética, muy cerrada, que a lo mucho puede pasar
puede haber transporte de agua. Nada más. Solamente transporte de agua. Existen otras uniones, como ya no las son las ocluides, sino las son las uniones adherens. Estas uniones adherens podemos tener las sonuladerens y la maculaderens. Las sonuladerens, por ejemplo, aquí tenemos el complejo caderina e caderina, o sea, es un complejo de unión homofílico. Caderina e caderina, donde se une, estas uniones van hacia las proteínas intracitoplasmáticas de célula a célula. Y estas proteínas intracitoplasmáticas, o sea, que están en las proteínas de citoplasma de una célula 1 con las proteínas del citoplasma de células 2, a partir de ahí se proyectan las uniones. Estas proteínas se llaman, estas proteínas que están en los citoplasmas, se llaman tonofilamentos. Tonofilamentos. Y estas uniones son tan importantes porque pueden ser, por la alta energía que tienen, porque son dependientes de calcio, pueden producir un fenómeno que se llama cizallamiento celular. Un cizallamiento es un aplastamiento o cabalgamiento entre una y otra de las células. Luego está la mácula adherens. La mácula adherens tiene unas estructuras importantes que también unen de la matriz intracelular o intracitoplasmática de una con otra matriz intracitoplasmática de la otra. O sea, unen tonofilamentos a través de unas estructuras llamadas hemidesmosoma por un lado, hemidesmosoma por el otro. Recordar que las hemidesmosomas tienen proteínas como la placoglobina y la desmoplaquina. ¿Correcto? Estas proteínas, placoglobina, desmoplaquina, forman parte de los hemidesmosomas, que nosotros, al juntar o al tener una unión que involucra dos hemidesmosomas, tenemos la estructura llamada desmosomas. Estructura importante que vamos a reconocer en una de las capas de la epidermis, ¿correcto? Del epidermis. Por ejemplo, el estrato que le llaman espinoso. El estrato espinoso es el estrato, por ejemplo, donde vamos a observar, donde tendremos que tiene esa apariencia espinosa por la presencia de los desmosomas. Luego está la adhesión focal. Esta adhesión focal vamos a tenerlo muy en cuenta. A ver, primero, como ves, esta célula tiene que tener tipos de uniones. Primero, hacia su vecina, que es la otra célula, o hacia su membrana basal. Entonces, en la unión hacia su membrana basal, por ejemplo, ahí tenemos las adhesiones focales y los hemidesmosomas. ¿Correcto? Entonces, tenemos adhesión focal, tenemos desde el tono filamento de la célula hacia la matriz extracelular. Y ahí están las integrinas, ¿no? Integrinas que hemos estudiado por acá. Estas, por ejemplo, las que van a servir para que la célula se adhiera hacia su matriz extracelular. Y luego está también los hemidesmosomas, ¿no? Tiene unión con su tono filamento de celular, las proteínas desmoplaquina, placoglobina, ¿cierto? Y estas de aquí se unen directamente hacia quién, ya no hacia su matriz extracelular, sino hacia la membrana basal. Hacia la membrana basal. Entonces, ¿y qué proteínas están involucradas aquí? Las integrinas, ¿cierto? Colágeno tipo 7, etc. Entonces, estos hemidesmosomas, se dice así simplemente hemidesmosomas, porque hacia el otro extremo no hay otro hemidesmosoma que en conjunto formen un desmosoma. Existen algunas patologías que involucran problemas en los desmosomas y otros en los hemidesmosomas. Vamos a hacer una correlación clínica para que puedan ir aprendiendo la importancia de cada uno. Por ejemplo, si el problema es donde esa unión celular
que tendría que darse por parte de los desmosomas fallase o falla, entonces tenemos una enfermedad llamada pénfigo. Pénfigo. Y, por ejemplo, si tenemos una patología que involucra una falla en la unión ocasionada por los hemidesmosomas hacia su membrana basal, ahí que vamos a tener una enfermedad llamada penfigoide, que parece pénfigo, porque el pénfigo es a los desmosomas, pero no, estos son hacia los hemidesmosomas. Entonces, a partir de ahí, doctores, radica la importancia de conocer estas uniones celulares, porque ciertas patologías se definen a partir de la falla de estas estructuras. Luego están las uniones en hendidura, llamadas nexos, que tienen pues unas proteínas especializadas que son las conexinas, ¿no? Las conexinas, doctores, es importantísimo porque las vamos a encontrar en el miocardio. Son un grupo de 6 a 8 proteínas tubulares que van de célula a célula, en este caso sería de miocito a miocito, ¿correcto? Básicamente para el transporte de iones o de electrolitos, que pueden ser iones, cationes, etc. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que en el miocardio es importante estas estructuras porque al trasladar iones se está trasladando un potencial de acción. Y al trasladar un potencial de acción, facilitas ¿qué cosa? Que el proceso mecánico o de respuesta mecánica, que es la contracción muscular, haga que el miocardio se contraiga como un todo, como uno solo, ¿no? Que en el libro se dice como un sinsitio, como un todo completamente. Entonces, esto es importante, esto es un tipo de unión celular muy importante que cobra muchísima importancia en el miocardio. Y ahí están, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante cuando vamos a la histología del miembro superior y inferior, o del aparato locomotor, en los famosos cuerpos o discos intercalares, que son un tipo de conexina, que estos discos intercalares son los que van a favorecer el transporte de potencial de acción mediado por iones a través de todas las fibras musculares. Entonces, este es un tipo importante de repasar. Bien, entonces hasta ahí hemos visto los tipos de epitelio de revestimiento, las proteínas más importantes que son las involucradas en las uniones celulares y los tipos de unión celular. Los tipos de unión celular. Hablemos de las glándulas. A ver, para el tema de las glándulas se pueden definir en exocrinas y en endocrinas, ¿correcto? Podemos definirlas a través de cómo son sus conductos, ¿correcto? Cómo son sus conductos secretores o su parte secretora, ¿correcto? Por el tipo de secreción y por la forma de secretar. Repito, las glándulas pueden ser exocrinas o endocrinas. Y las exocrinas se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, por el tipo de conducto, por el tipo de forma secretora, ¿no? De su parte secretora. ¿Cómo es su parte secretora? Por el tipo de secreción y por la forma en que se secreta. ¿Correcto? Por el tipo de conducto, pueden ser conductos simples o conductos complejos o compuestos. Por la parte secretora puede ser una parte secretora tubular o una parte secretora en forma de acino o acinar. Por el tipo de secreción puede ser una secreción mucosa, puede ser una secreción serosa o puede ser una secreción mixta. ¿Correcto? Recordar que principalmente la secreción serosa muchas veces suele tener enzimas. Dentro de lo que es la forma cómo secreta, es la ecrina, la apocrina y la holocrina. Donde esto va a tener en cuenta, la diferenciación se va a tener en cuenta a partir de qué tanto involucra el contenido celular en la secreción. Si no involucra el contenido celular en la secreción, hablarás de ecrina. Si involucra parte del contenido del celular con la secreción, será apocrina. Y si comparte o si involucra toda la célula
o sea, implica la destrucción de la célula para que se pueda secretar su contenido, es una holocrina. Entonces, esto es importante tener muy, pero muy en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Cuando nosotros hicimos la parte práctica, estaba, ¿no? Ecrina, holocrina, la sudorípara, doctor, ecrina. No podíamos, en un tema microscópico, no podemos señalar si es ecrina, apocrina o holocrina, porque nosotros no estamos viendo, es una lámina fija, con su tejido fijado, entonces nosotros no estamos viendo en tiempo real cómo es su tipo de excreción, ¿correcto? Cómo es su tipo de excreción y cómo se está dando la forma o la manera de excreción. Entonces, a partir de ahí nosotros histológicamente en una lámina no podemos a simplemente o muy ligeros poder clasificar de esa manera, porque nosotros esta clasificación ya es de un tipo más funcional. Esto es más funcional, ¿correcto? Esta clasificación mucosa serosa mixta también es un tipo de clasificación también funcional, por el contenido y por la forma de la secreción. Las células además, entonces, las glándulas, perdón, se van a clasificar. ¿Cómo, doctor? Se van a clasificar, mira. Tubulares simples, ¿correcto? Un ducto simple, ¿correcto? Y esto lo encontramos en el tejido gastrointestinal, del intestino delgado, por ejemplo. Una tubular simple enrollada, o sea, hay un ducto simple, pero la parte que forma la secreción es tubular, pero enrollada. Esto lo encontramos, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas. Tubular simple ramificada, mira, aquí hay un túbulo, ¿correcto? Pero con su parte que produce la secreción ramificada, ¿no? Aquí que nos encontramos a las glándulas gástricas. Acinar simple, mira, tenemos esta parte acinar, ¿cierto? Simple, única. ¿Dónde lo encontramos también? En el tejido gastrointestinal, ¿no? Y en parte del tracto genital masculino. Glándulas del I3, esas cositas, glándulas vulvoretrales, etc. Tenemos las acinares ramificadas, mira. Un acino, un acino, un acino. ¿Quién nos encuentra aquí? Las células o las glándulas sebáceas. Tubulares compuestas. Tubulares compuestas, mira, túbulos y con composición por partes como si fueran acinos. Tubulares compuestas, ¿no? Aquí en todo, en la vía reproductiva, ¿no? De las glándulas, del aparato, del aparato masculino, como por ejemplo en próstata, vesículas seminales, ¿correcto? La acinar compuesta, ¿no? Mira, acinos que parece que están intricados, ¿no? Como enrollados entre ellos. ¿Dónde encontramos esto? En la mama. Y las túbulo-acinares de tipo compuesta. Ya estas glándulas un poco más grandes, mejor desarrolladas, como por ejemplo el páncreas y la glándula parótida. ¿Correcto? Entonces aquí, según la clasificación, te doy el tipo de órgano donde podrías encontrarla, que podría ser tranquilamente pregunta de examen. Aquí está mejor esquematizado, ¿no? Tenemos esto de color rojito, vamos a ponerlo aquí, de color rojito, ¿no? Los tonofilamentos, esto es de una célula, estos son los tonofilamentos de otras células. Aquí tenemos el hemidesmosoma con la desmoplaquina, la placoglobina, ¿cierto? Y se da la unión entre este hemidesmosoma y este hemidesmosoma gracias a una proteína que se llama desmoglobina. Desmoglobina. Entonces, repito, tenemos una célula por aquí, otra célula por acá. Dentro de su citoplasma celular, dentro de su citoplasma celular, existen unas proteínas que se llaman tonofilamentos. Estos tonofilamentos están adheridos a unas estructuras llamadas hemidesmosomas. Esos hemidesmosomas están formados por proteínas llamadas placoglobina, ¿correcto? Y desmoplaquina, ¿correcto? Placoglobina y desmoplaquina, ¿correcto? Y que la unión entre hemidesmosoma por acá y hemidesmosoma por acá está dado por otra proteína que se llama
desmoglobina, ¿correcto? Desmoglobina. Y aquí, por ejemplo, tenemos el hemidesmosoma solito, ¿no? Porque hemidesmosoma por acá, ¿qué forma? Desmosoma. Y aquí el hemidesmosoma solito, mira. Componente intracitoplasmático. ¿Quiénes son estos? Los famosos, los famosos, las fibras de la dermis, ¿no? O, por ejemplo, aquí este de color verdecito es la membrana basal, ¿no? Todito es el inicio de membrana basal. Todo está aquí, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tonofilamentos, ¿correcto? Placoglobina, demoglobina, ¿correcto? Todo un hemidesmosoma, que ¿a dónde se va a adherir? Se va a unir no a un hemidesmosoma, se va a unir a una proteína llamadas integrinas. Integrinas. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa, doctor? Tenemos un tipo heterofílico y aquí un tipo homofílico. Y este heterofílico, ¿no? Es la encargada de unir una célula hacia la membrana basal. Una célula hacia la membrana basal. ¿Cómo se une, doctor? Mediante un hemidesmosomas. Un hemidesmosoma. Entonces, esto es importante tener en cuenta en cuanto a las uniones celulares. Entonces, dicho esto, vamos a meternos ya de lleno a la piel. Vamos a meternos ya de lleno a la piel. A ver, para la piel hay que tener en cuenta algunos datitos importantes. Por ejemplo, derivado del ectodermo, compuesto por queratinocitos, que se regeneran constantemente de 28 a 30 días. La capa más externa y no vascularizada de la piel forma la barrera, ¿no? Forma la primera barrera de defensa, ¿correcto? Y su nutrición es por difusión. Las cinco capas, córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Vamos a conocer cada una de ellas. Hacia abajo tenemos a la dermis. Tenemos en el estrato basal, tenemos a las células primordiales, básicas, ¿no es cierto? Donde tenemos aquí estructuras importantes, como, por ejemplo, tenemos aquí esta célula importante que sirve como mecanorreceptor, que sería la célula de Merkel. También tenemos aquellas células que migran desde la cresta neural, ¿no es cierto? Tenemos un melanocito, un melanoblasto que llega aquí como melanocito, ¿cierto? Melanocito, ¿cierto? Melanocito, importante. Y esto me hace acordar una pregunta de examen. La ubicación principal, por favor anótenlo, la ubicación principal de los melanocitos es en el estrato basal. Pero, la principal zona de depósito de melanina, de los gránulos de melanina, es en el estrato granuloso. Aquí. ¿Dónde voy a encontrar más melanocitos? En el estrato basal. Pero ¿dónde voy a encontrar más melanina? En el estrato granuloso. En el estrato espinoso, como habíamos dicho, vamos a encontrar las células de Langerhans, vamos a poder también evaluar o encontrar los desmosomas. En el estrato granuloso se llama así porque están los gránulos de querato, de melanina. Luego el estrato lúcido, que solamente lo encontramos en las palmas de las manos y de los pies, ¿no? Aquí está el queratinocito, ¿no? Que es el que va ascendiendo desde más joven hacia más adulto, y este queratinocito como tal termina perdiendo su núcleo para formar el estrato córneo. Entonces aquí tenemos un resumen de todas las partes de la piel. Entonces tenemos epidermis con todas las 5 capas que vamos a señalar, la dermis, que sería, tenemos la dermis papilar, que es más superficial, y la dermis reticular, que es mucho más profunda. Ambas están compuestos por tejido conectivo denso, ¿no? Tejido conectivo denso. Y aquí la hipodermis, ¿no? O también llamado tejido celular subcutáneo. Entonces, en el estrato córneo, ¿qué observamos? Capa externa de la dermis, células muertas sin núcleo, llenas de queratina, ¿cierto? Y esta, pues, es la que se va desprendiendo, ¿no?
de manera progresiva, ¿no? Para hacer el recambio celular en la piel. Estrato lúcido, que es una capa luz delgada y translúcida, solo en piel de palmas y manos, que es una capa homogénea de queratinocitos sin núcleos ni organelas. El estrato granuloso, ¿cierto? Contiene la queratohialina y tiene propiedades impermeables. ¿Gracias a quién? A los desmosomas. ¿Correcto? Gracias a los desmosomas. Y aquí hay grandes depósitos de melanina. El estrato espinoso, están los queratinocitos, perdón, mil disculpas, los desmosomas los encontramos en el estrato espinoso, mil disculpas. En el estrato espinoso están los desmosomas, están los queratinocitos, se produce queratina, ¿no? Y están también las células de Langerhans, células de Langerhans. Entonces, lo más preguntado suele ser el estrato espinoso. Punto importante, produce queratina, están las células de Langerhans y están los desmosomas, ¿correcto? Son tres datos importantes que tienes que tener en cuenta. Muy aparte de que también hay queratinocitos, ¿no? Y el estrato basal son las células madre del epidermis que migran hacia arriba. Ahí encontramos a los melanocitos más jóvenes y a las células de Merkel, que son los mecanoreceptores. Entonces, hasta ahí revisamos básicamente lo que tenemos que saber de las 5 capas de la piel. Así como hay tejido epitelial, también hay tejido conectivo, ¿correcto? Y para ello, el tejido conectivo tienes que tener en cuenta importante. El tejido conectivo tiene que tener una matriz y un componente celular, ¿correcto? Una matriz y un componente celular. Importante, que dependiendo el tipo de tejido conectivo, va a estar más organizado, menos organizado, va a tener mayor cantidad de células o menos cantidad de células, ¿correcto? Y esto es importante. Empecemos. Los 4 tipos. Conectivo suelto o laxo, que le llaman. Aquí hay más matriz que células. ¿Pero hay células? Sí, doctor, hay células. ¿Cuáles son las células? Fibroblastos. ¿Qué producen? Queratina. ¿Y cómo funcionan? Principalmente de relleno. De relleno. ¿Correcto? Ahora, pues si hay un laxo, entonces también habrá un conectivo denso, ¿no? Conectivo denso. Donde uno estará, ¿y qué características tiene este conectivo? Siempre habrá más matriz y células. Pero las células van a ser un poquito más altas, un poquito más en cantidad. Fibroblastos, queratina. Y este tejido conectivo denso también va a obtener la particularidad que también, aparte de las fibras de queratina, se va a comenzar a producir fibras colágenas. Fibras colágenas. Y este tejido conectivo denso a su vez se divide en dos. Uno regular o modelado y un irregular o no modelado. El regular, doctores, se va a encargar de que estas fibras colágenas tengan cierto orden, ¿correcto? Tengan cierto orden. Entonces, si tienen cierto orden, entonces voy a encontrarlo ¿en dónde? En los tendones, en los ligamentos. Y doctor, ¿y el irregular dónde lo voy a encontrar? En las cápsulas articulares. Cápsulas articulares. Conectivo irregular denso. Vimos una lámina de tendón, por ejemplo, están, ¿no? Dispuestas una sobre otra las fibras colágenas. Y el otro es el tejido adiposo. Tejido adiposo, por ejemplo, que lo encontramos en la mama. Punto importante, que es la célula adiposa con su gota de grasa, ¿correcto? Como es una célula adiposa con su única gota de grasa, se llama unilocular, o también llamada grasa amarilla, que es la grasa del adulto. Pero existe otro tipo celular, por ejemplo, lo voy a esquematizar aquí, puedo tener otro tipo celular, ¿correcto? Su núcleo, pero tiene varias gotas de grasa. Y ese es el famoso tejido graso multilocular, o también llamado grasa parda.
grasa parda. Y esa grasa parda, como ves aquí, mira, mira la célula y hay un montón de gotas de grasa. Esa grasa parda sirve básicamente para el tema de termorregulación, ¿no? Para preservar calor, y eso lo encontramos en el pecho y en la espalda de los recién nacidos, ¿no? En el pecho y en la espalda de los recién nacidos, ¿no? Como reserva de energía. El tejido adiposo como tal, aparte de tener un efecto de reserva, termorregulador, termoaislante, también tiene función eh, hormonal. Tiene función hormonal. ¿De hormonal, doctor? Sí. Tiene función hormonal porque en la grasa periférica también se metaboliza estrógenos. También se metaboliza estrógenos. ¿Correcto? Estrógenos. Por eso que muchos de los problemas hormonales, y esto lo vamos a ver en la cuarta unidad, muchos de los problemas hormonales que puede tener una mujer está asociado a obesidad. Repito, ¿ah? Muchos de los problemas hormonales que puede tener la mujer está asociado a obesidad, porque las células grasas o los adipocitos tienen capacidad metabólica para el tema de andrógenos y estrógenos. Entonces, esto lo vamos a volver a tocar en la última unidad, pero ya les voy adelantando que la grasa como tal, la grasa periférica, ¿no? Este tejido graso unilocular tiene características no solamente de reserva, de relleno, termoaislante, etcétera, sino también tiene actividad hormonal, metabólica hormonal. Muy bien. Entonces, ¿de qué te sirve? Reserva, energético, ¿no? Ahí está. De relleno, ¿no? También para la mama. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el tema de histología básica que tenemos que tener, de la parte básica. Ahora vamos a entrar a tallar para la piel. Ahora vamos a entrar a tallar con la embriología del aparato locomotor. Para ello, le habíamos ya mencionado desde el inicio de la clase lo importante que era, más o menos, este embrión, ¿no es cierto?, que es en forma de una plantilla, ¿no?, con sus 3 hojas trilaminares. Este embrión más o menos tiene 18 días. Tiene 18 días más o menos este embrión. ¿Correcto? Se va diferenciando en las 3 capas, donde tenemos esta azulita que es el ectodermo, aquí ya se está plegando, ¿no es cierto? Esta de color rojito que es el mesodermo, y este de color amarillito de acá, que es el endodermo, que luego se va a ir plegando para formar el intestino y todas esas estructuras. Aquí lo que nos interesa para lo que es el aparato locomotor es centrarnos netamente en mesodermo. ¿Ok? Repito, para la embriología del aparato reproductor, lo que nos vamos a centrar es básicamente en mesodermo. ¿Correcto? Entonces hay que estudiar un poco más cómo es el mesodermo. Aquí ya tenemos, mira, el ectodermo ya plegándose para formar el tubo neural, ¿no es cierto? Aquí esto más o menos tiene ¿cuántos días? Tiene 22 días. Vamos a ponerle la plumita. 22 días aproximadamente ya tiene este embrión. ¿Correcto? Entonces, miren qué sucede aquí, mira. Ectodermo como tal, mesodermo aquí y endodermo aquí. Y nos vamos a centrar netamente en el mesodermo. Esta estructura central es lo que tú vas a conocer como la notocorda. ¿Correcto? Notocorda. Entonces, el mesodermo como tal se divide en 3. Un mesodermo que está aquí, bien marcado, que se llama paraaxial, al costado de la parte axial, que sería la notocorda. Luego tiene un mesodermo lateral, ¿no?, más alejado de la línea media. Y lo que está en el medio se llama mesodermo intermedio. Este mesodermo lateral tiene además 2 hojas, ¿correcto? Una hoja parietal, ¿correcto? ¿No? Y otra hoja esplásmica, ¿correcto? Y esto va a servir, por ejemplo, la parte parietal, por ejemplo, para hablar de la pleura parietal, por ejemplo, el revestimiento, para cubrir órganos, y la hoja esplásmica, por ejemplo, para el tema de pleura visceral. Pero hay algo que aquí también voy a
agregarte. Esto de aquí que tú que más o menos quiero que entiendas esto. Este extremo es lo que tú le vas a llamar dorsal. Y este extremo de aquí es ventral. ¿Correcto? ¿Por qué, doctor? Porque las capas de la hoja triglaminar está en este sentido. Entonces, para arriba es dorsal y hacia abajo es ventral. Y lógicamente que a medida que va cambiando de posición el embrión, ¿cierto? Ya tendrás cefálico, caudal, anterior, posterior. Entonces, en algún momento, lo que tú conoces como ventral pasará a ser anterior y lo que tú conoces como dorsal pasará a ser posterior. ¿Correcto? Y aprovecho esta lámina también para explicarte otra cosa. Nosotros vamos a ver que la parte de nervios, nervios periféricos, la parte de músculos, huesos, ¿no? Va a estar muy involucrado, sobre todo para músculos y huesos, el tema del mesodermo. Entonces, si hablamos de músculos, entonces podremos hablar ya adelantando músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. El músculo esquelético como tal lo vas a encontrar en el mesodermo paraxial, ¿correcto? Mesodermo paraxial. Pero el músculo cardíaco y el músculo liso lo vas a encontrar en el mesodermo espláncnico. Y esto ha sido pregunta de examen. Músculo liso y músculo cardíaco derivan del mesodermo lateral de su hoja espláncnica. Y el músculo esquelético netamente paraxial. Esto es importante, me parece importante que son datos que tienes que saber. ¿Correcto? Porque a veces no lo dejamos, no se nos escapa y no les terminamos de decir, porque sabemos que decimos músculos mesodermo, sí, ¿no? Y a veces cuando estudiamos pensamos que todo músculo viene del paraxial, ¿no? Solamente el esquelético. El músculo liso y el músculo cardíaco se especializan a partir del mesodermo lateral de su hoja espláncnica, por favor, espláncnica. Esto es importante tener en cuenta para no fallar en el examen. Entonces, volvemos a señalar, ectodermo, sistema nervioso piel, mesodermo sostén, huesos, cartílago, músculo. El componente vascular, los mesenterios, el peritoneo también, ¿no? El peritoneo, por ejemplo, es parietal, ¿no? La parte mesentérica también, ¿no? El peritoneo, el mesenterio y todo lo demás. Y del endodermo va a estar, pues, vísceras y glándulas, ¿no? Vísceras como intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, el intestino grueso, el estómago, ¿no es cierto? Van a derivar del endodermo. Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a ubicar ahora, doctor, en lo que nos interesa para aprender el aparato locomotor. O sea, doctor, hueso, cartílago y músculo, doctor. Ah, ya, perfecto, doctor. ¿Dónde lo encontramos eso? De esta estructura que voy a señalar de aquí rojito, que es el mesodermo paraxial. Ese mesodermo paraxial, correcto, ese mesodermo paraxial, que es un tubo como tal, va a comenzar a abultarse en ciertos segmentos. Abultarse, abultarse, abultarse. Y acuérdate que todos esos bultos así, todo ese mesodermo es como una barra que va a ir al costado de la notocorna, pues, ¿no? Al costado, ¿no? Y se va a formar bolitas, 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 bolitas. Esas bolitas se llaman los somitas, ¿correcto? Entonces, si te preguntan en el examen, los somitas forman parte del mesodermo paraxial. Los somitas forman parte del mesodermo paraxial. Entonces se forma el mesodermo paraxial aquí, pi, 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 y se forman bolitas, 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 bolitas. Desde que es un tubo, comienza a hacerse como un rosario, ¿no? Y esos son los somitas. Ese mesodermo paraxial si lo queremos esquematizar, mire, lo voy a esquematizar aquí de nuevo. De nuevo. ¿Por qué, doctor? Porque aquí me va a servir para decir las partes del mesodermo paraxial. Está el esclerotoma, que son estas células medias plomitas, y esta estructura alargada, que parece una salchicha, que es el dermamiotoma. Este dermamiotoma, a su vez, se divide en dos.
hacia un lado y hacia un lado, miotoma, y en el medio el dermamiotoma. Perdón, el dermatoma. El esclerotoma es el que se va a hacer cargo de la formación de huesos y cartílagos. El miotoma, músculo, se va a formar de los huesos, de los músculos. Y mira, ponte a pensar. Si este de aquí, esta parte miotoma, está más cerca a lo que va a ser luego la columna vertebral, entonces, ¿qué músculos va a originar? Ah, claro, doctor, los músculos que van a estar cerca a la médula espinal. Entonces, los músculos intervertebrales, los músculos dorsales, etcétera. Doctor, ¿y los músculos de aquí, de este extremo del miotoma? Mira, pues van a ser los músculos que se van a proyectar hacia la pared abdominal, hacia la pared torácica, hacia las extremidades. ¿Se entiende? Y este dermatoma va a formar, pues, la que tú vas a conocer como dermis, porque el epidermis viene de este ectodermo que está aquí, este ectodermo superficial. Entonces, lo voy a acercar para volverlo a señalar. Todo es el mesodermo paraxial. Esta estructura de aquí es el esclerotoma, que va a dar origen a los huesos y cartílagos. Doctor, y por ejemplo, si va a estar cerquita a lo que va a ser la médula espinal, sí, doctor, entonces va a dar origen a las vértebras, ¿correcto? Y lo que esté más alejado de la columna vertebral, ¿a qué va a dar origen? A los huesos de los miembros, fémur, húmero, etc. ¿Se entiende? Muy bien. Y aquí está el dermamiotoma, que se divide en dos. Miotoma por aquí y el dermatoma por acá, en el medio. Este dermatoma como tal va a seguir formando la epidermis, perdón, la dermis de todo el cuerpo. Y este miotoma que está cerquita a lo que es el tubo neural, la notocorda, ¿no es cierto? Este va a formar los famosos músculos que van a estar en íntima relación o muy cercanos a la médula espinal o a la columna vertebral, ¿no? Y estos de aquí son los que se van a proyectar hacia, por ejemplo, los músculos del tórax, músculos del abdomen y los músculos que vamos a conocer de los miembros superiores e inferiores. Entonces, esto es importante tener muy en cuenta, porque para esta parte del desarrollo embriológico nos va a interesar principalmente lo que es el mesodermo paraxial. Muy bien, listo. Entonces, este esclerotoma, ¿cierto? Está formado por células mesenquimatosas, progenitoras. Estas células mesenquimatosas va a tener dos caminos del esclerotoma. O forma hueso o forma cartílago. ¿Correcto? Entonces, puede ir directamente a formar hueso. ¿Eso cómo se llama, doctor? Osificación membranosa o endomembranosa, dependiendo del libro que leas. Y si, doctor, forma cartílago y luego forma hueso, ¿cómo se llama eso? Osificación endocondral. La osificación membranosa es propio de los huesos planos, ¿correcto? Huesos planos. Por ejemplo, los huesos de la bóveda craneana, por ejemplo. Y la endocondral es muy característico de los huesos largos y de las vértebras. Entonces, miremos un momento por aquí, por favor. Este es un esclerotoma con células mesenquimatosas, ¿correcto? Mesénquima, ¿no? Y luego se va a diferenciar hacia cartílago. Pero ese cartílago tú sabes que para que viva, para que sobreviva, tiene que tener irrigación, ¿verdad? Entonces le tiene que llegar irrigación. Y a la vez que le llegue irrigación, también le va a llegar los tipos celulares importantes que son los osteoblastos. Los osteoblastos que suelen ubicarse en las zonas periféricas de lo que va a ser el hueso. Y luego estos osteoblastos van a dar origen a los osteocitos. Y estos osteocitos como tal van a comenzar a progresar. Entonces aquí tenemos, se va a formar osteocitos y aquí va quedando cartílago, cartílago por acá, cartílago por acá. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, doctor? Que el primer centro de osificación, repito, el primer centro de osificación está en la diáfisis del hueso. Mira, primer centro de osificación en la diáfisis. ¿Por qué? Por la migración vascular de osteoblastos.
Una vez que a este cartílago le comience a llegar sangre, le va a llegar los osteoblastos. Y a partir de ahí va a comenzar el primer centro de osificación. Y así como en la diáfisis va a comenzar a hacer este centro de osificación que va a comenzar a empujar, ¿no?, hacia los extremos del cartílago, vamos a encontrar otro centro de osificación, porque aquí también hay cartílago, ¿te acuerdas? Así, doctor, y también le va a llegar irrigación en un segundo momento. Sí, doctor, y cuando le llegue irrigación, también le va a llegar osteoblastos. Sí, doctor, y le va a llegar osteoblastos y esos osteoblastos se van a convertir en osteocitos. Sí, doctor, entonces yo voy a tener ahí ya un centro de osificación secundario, que es en las epífisis. Y mira, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y solamente queda esta franja que es de cartílago de crecimiento, ¿no? Que es propio en los niños, propio en los niños. Cuando se cierra ese cartílago de crecimiento, ya se define la estatura de la persona, ¿no? Que eso en los varones se dice que es hasta los 22 años y en las mujeres hasta los 18, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Centro de osificación primario, diáfisis. Centro de osificación secundario, epífisis. ¿Correcto? Hasta que llegue a su forma madura, ¿no? Que es, ¿no?, propio de un hueso largo. Y eso es en un hueso largo. ¿Cómo es en una vértebra? En una vértebra, por ejemplo, mira, en esta vértebra, igual, mira, mesénquima, ¿no? Mesénquima. O sea, doctor, y la vértebra va a ser la parte de los esclerotomas que van a estar cerca a la notocorda. Mira, porque este puntito de aquí rojito, ¿qué cosa es, doctor? La notocorda, pues. La notocorda. Va a comenzar a envolverlo. Mira, lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve. ¿Y qué tiene que llegarle? Irrigación, pues, doctor. Entonces va a comenzar a ver esta célula mesenquimatosa convertirse en cartílago. Mira, cartílago, cartílago, cartílago de color celestito hasta que se convirtió en cartílago. Este cartílago además va a comenzar a tener centros de osificación, ¿no? Centro de osificación, que en primer lugar van a ser 3. Aquí, 1, 2, 3. Y luego van a tener 5 centros de osificación. ¿Cómo es esto, doctor? Mira, te lo señalo. Borde superior del cuerpo, borde inferior del cuerpo, apófisis espinosas y apófisis transversas. ¿Ya está? Ahí está, los 5 centros de osificación. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de osificación? Osificación endocondral. Primero es cartílago, aparecen 3 centros de osificación primarios, ¿correcto? Y luego, al final, aparecen 5 centros de osificación secundarios. Y esto ha sido pregunta de examen, doctores. En la vértebra hay 3 centros de osificación primarios y luego hay 5 centros de osificación secundarios. Y eso ha sido pregunta de examen. A diferencia del hueso largo, que tienes un solo centro de osificación, que es en la diáfisis, y un centro de osificación secundario, que es en la epífisis. Mira lo que sucede en la base del cráneo. Base del cráneo, ¿correcto? Es osificación endocondral, o sea, directamente es hueso. Ese esclerotoma se diferencia hacia hueso directamente, ¿no? La base es endocondral pelón y la bóveda es membranosa, huesos planos, ¿no? Y algunas estructuras, por ejemplo, aquí, los huesos maxilares, el hueso maxilar, la mandíbula, tiene osificación membranosa, estructuras como el hioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, se dice que es osificación endocondral. Lógicamente que el cartílago tiroides y el cartílago cricoides nunca llegan a hueso, no se quedan en cartílago, ¿no? Pero base a su rigidez y a la dureza, composición que tiene parte de un inicio de osificación endocondral. Pero nunca se llegan a osificar como tal, se quedan como cartílago nada más. Y el hueso hioides que sí aparece como cartílago, pero que se osifica y lo conocemos como hueso. Muy bien. Entonces, mira, este es un punto importante que quiero que recuerdes. Mira,
Tubo neural, notocorda, ¿está bien? Mesodermo, mesodermo, ¿correcto? Y esto es el mesénquima subyacente. Entonces, ¿qué sucede? Si tú haces toda una proyección, ¿correcto? Esto es lo que tú vas a conocer como el somite, ¿cierto? Tienes el mesodermo paraxial, ¿cierto? ¿Cierto? Y toda su proyección. Y esto, ¿correcto? Tienes todo el somite, ya sabes que se divide, ¿no? En el esclerotoma y en el miotoma, ¿cierto? Esclerotoma, miotoma. Ese esclerotoma que está cerca de la notocorda se divide en dos franjas, una franja proximal, una franja distal, una franja proximal, una franja distal. Mira, aquí está la notocorda, mira, está la notocorda. Lo va a envolver. Franja proximal, franja distal. Y está la notocorda. ¿Qué sucede? ¿Cómo se fusionan estos de aquí? Mira, se fusiona, y esto es importante, se fusiona un distal con un proximal. ¿Correcto? Por aquí otro distal con otro proximal que sigue, ¿no? Entonces lo podemos poner así, mira, aquí y aquí, este con este, perdón, vamos a borrar acá, esto, listo, mira, distal, proximal, proximal, distal, proximal, ¿correcto? Este distal irá a buscar otro proximal. Por eso que mira, si tú miras los colores aquí cuando ya están fusionados, mira, moradito, rosadito, moradito, rosadito, y esos son los que van a terminar siendo los cuerpos vertebrales. Y van a envolver a la notocorda, que está aquí. Y la notocorda como tal va a desaparecer. Va a desaparecer dejando un elemento o un rezago embrionario llamado núcleo pulposo. Núcleo pulposo. ¿Y dónde está el núcleo pulposo, doctor? En los cuerpos vertebrales. Ahí, caramba. Núcleo pulposo, en los cuerpos vertebrales. Entonces, vamos viendo cómo este esclerotoma comienza a enrollar, a envolver la notocorda para ir formando los cuerpos vertebrales. Y otro punto importante, mira, de este mismo cuerpo vertebral que se está formando, va a originar ¿qué cosa? Su músculo, por eso está el miotoma, y de este mismo cuerpo vertebral va a comenzar ¿a qué? A salir su raíz nerviosa, mira. Cuerpo vertebral, espacio intervertebral, pum, raíz nerviosa para el músculo, raíz nerviosa para el músculo, raíz nerviosa por el músculo. Mira, y aquí está esquematizado. Mira, ya comenzó a envolver toda la notocorda, ¿correcto? Y formó lo que va a ser los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Y del tubo neural, mira, del tubo neural comienza a salir las raíces nerviosas, las raíces nerviosas. Y a partir de aquí se va a comenzar a proyectar para formar los músculos. O sea, doctor, siempre, 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 en el desarrollo embriológico, cada músculo que sale va a jalar su nervio, ya sea para irrigar o para inervar músculo y para inervar piel. Doctor, para inervar piel, sí, porque a partir de ese concepto va a comenzar a salir la definición de los famosos dermatomas. Ah, caramba, doctor, a partir de eso sí, van a comenzar a salir los dermatomas. ¿Cómo es eso, doctor? Mira, en el tema muscular, mira, igualito, ¿ah? Te dije, va a haber músculos que van a estar, o el miotoma, aquí te lo expliqué, mira, este miotoma de aquí va a estar cerquita a la que va a ser la columna vertebral. Y este va a servir para las paredes del tórax, abdomen y los miembros. Entonces, este de aquí va a comenzar a formar músculos. Entonces, miramos. Entonces, tú vas a encontrar dos tipos de músculos. Mira, si hacemos un zoom aquí, tenemos la parte dorsal, la parte ventral, tenemos lo que va a ser la notocorda con el tubo neural, ¿cierto? Muy bien, entonces mira, aquí hay músculos que van a estar alrededor de esta estructura que va a ser la columna vertebral en su momento, y luego va a haber músculos que van a comenzar a ir hacia los miembros
y hacia, por ejemplo, aquí sería el abdomen, ¿no? Miembros y abdomen. Ah, mira, qué interesante. Este tipo de músculos tienen una clasificación o un nombre. Los que van a estar cerca a lo que va a ser la columna vertebral se llaman músculos epaxiales. Y los músculos que van a estar alejados de lo que va a ser la columna vertebral van a ser músculos hipaxiales. Ten en cuenta que esto sigue siendo una proyección dorsal ventral, ¿correcto? Entonces, mira, músculos epaxiales, mira, cerca a la columna vertebral, doctor. Sí, correcto. Los músculos hipaxiales, los que se van a proyectar hacia el tórax, miembro superior, abdomen, miembro inferior. ¿Correcto? Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Mira, bien moradito, epaxiales, y este rosadito, hipaxiales, ¿no? Y luego, mira, como ya este embrión está mucho más desarrollado, por aquí, ¿no? Hipaxiales hacia el miembro superior, hipaxiales hacia el miembro inferior, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, mira, y si nosotros, por ejemplo, comenzamos a mirar aquí de más de cerca, mira, músculos epaxiales cerca de la columna vertebral o lo que va a ser la columna vertebral. Y mira, por ejemplo, esto de aquí ya es cuando se está desarrollando el intestino, ¿no? Todo el intestino primitivo. Y mira, músculos que, por ejemplo, ya van a comenzar a formar parte de la pared abdominal. Por ejemplo, aquí tenemos ¿quién? Transverso, oblicuo y menor, oblicuo mayor, ¿no? Ya se está formando por aquí lo que vas a conocer luego como los rectos, ¿no? Los rectos abdominales. Entonces te das cuenta cómo va englobando esos músculos hipaxiales. ¿A partir de qué, doctor? A partir de este extremo. A partir de ese extremo. A partir de ese extremo van a salir los nervios que van a salir. Te dije, para el tórax, para el abdomen, para los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? Entonces, eso es importante que tienes que tener en cuenta. Entonces, mira, de nuevo, aquí está lo que va a ser la columna vertebral, aquí va a estar la médula espinal y aquí va a ser lo que va a ser la columna vertebral. Sale su raíz nerviosa, mira, sale una raíz nerviosa, ¿para qué? Para su músculo epaxial, perdón, y sale su raíz nerviosa para su músculo hipaxial, que este va a formar parte de lo que va a ser la pared de repente torácica, qué sé yo, y mira, y a partir de ahí también salen las raíces nerviosas para los músculos de los miembros. Que si este fuera el miembro superior, mira, serán los músculos, por ejemplo, que flexionan, y aquí sería hacia la parte más dorsal, que sabes que luego se va a convertir en posterior, los que extienden, pues. ¿Te das cuenta? Así es como va a desarrollarse las extremidades, ¿no? Y acuérdate siempre, y lógicamente siempre jala su huesito, ¿cierto? Su músculo y su nervio. Eso es importantísimo que tienes que tener en cuenta. Importantísimo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas, doctor, ¿cómo se forman los músculos del miembro superior y del miembro inferior? Mira, de aquí te lo puedo poner, mira, del miembro superior, tranquilamente tienes de C5 a T2. Y del miembro inferior, doctor, puede ser de L2 hasta S4. S4, ¿no? Así. Y eso también tiene mucha relación porque, como te he dicho, jala su músculo y jala su nervio, ¿cierto? Mira, pues, si jala su músculo y jala su nervio y jala su parte de piel, entonces ahí aparecen los famosos dermatomas, pues, donde están los dermatomas para el miembro superior y para el miembro inferior. Mira, para el miembro superior, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, mira. Miembro superior, C5, T2, ahí está, los músculos y sus dermatomas. Mira para el miembro inferior, L2, S3, S4, mira. O máximo S3, ¿no? Toda la distribución
que se va dando cuando se va proyectando, ¿no? Van creciendo, ¿no? Y a medida que van creciendo, va teniendo pues un huesito, que va haciendo su elongación como hueso largo, con su osificación endocondral, jala su músculo, y ese músculo siempre jala su nervio que viene del tubo neural. Entonces, así es como, así es como se desarrollan los miembros o las extremidades. Entonces, esto es un punto importantísimo. Independientemente de que, por ejemplo, en el desarrollo embriológico, ¿no? Se van dando lo que tú lees, ¿no? Se forman los primordios, los esbozos y todo lo demás, ¿no? Y luego se va dando los dedos por un proceso de apoptosis, ¿no? Y cuando no hay una apoptosis debida, se da el proceso de sindactilia y todo lo demás. Pero lo que me interesa y lo que generalmente no queda muy claro siempre es cómo llega el músculo, cómo va creciendo su músculo con su hueso y cómo es que siempre va llegando su raíz nerviosa. Eso es lo que siempre me interesa explicarles, porque muchas veces lo han preguntado o a veces no se sabe explicar o no se deja entender bien cómo se está dando este desarrollo de las extremidades. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con la histología, ¿no? Vamos con la histología del aparato locomotor. Para conocer la histología, empecemos con el hueso como tal, ¿no? Es un tipo de tejido conectivo especializado. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que todo hueso tiene una epífisis y o dos epífisis, donde esa epífisis es proximal y otra epífisis distal, y una diáfisis, que tienen dos tipos de huesos. Las epífisis tienen los huesos esponjosos y la diáfisis el hueso compacto. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, ¿qué encontramos? Células separadas por una matriz rígida, ¿correcto? Que podemos encontrar, pues, células como las osteoprogenitoras, ¿no? Células madres, células osteoprogenitoras, que se van a diferenciar hacia osteoblastos, hacia osteocitos, ¿no? Y un tipo particular que no es propio del tejido, sino que es migratorio, que son los osteoclastos, ¿no? Que son un tipo de macrófago, ¿correcto? Que son un tipo de macrófago. Y una matriz que puede ser orgánica o puede ser inorgánica. Esta matriz orgánica, ¿correcto? Esta matriz orgánica está formada por fibroblastos, colágeno, glucoproteínas, ¿no? Eh, por ejemplo, como, eh, caramba, el contraetán sulfato, el ácido hialurónico, por ejemplo, que está, ¿no? El aprecán, inorgánicas, por ejemplo, ya el tema de fosfato de calcio, carbonato de calcio, la hidroxipatita, ¿no? Hidroxipatita, ¿no? Entonces, vamos a tener matriz orgánica y matriz inorgánica. Ahora, algo que yo quiero que tú aprendas y lo tengas bien en claro, cuando se habla de proceso de resorción ósea, mediada por los osteoclastos, tienes que aprender que lo que se va a remodelar, ¿correcto? Es la matriz extracelular. Primero eso, primero eso. Vuelvo a repetir, cuando vas a hablar del tema de resorción ósea, ¿correcto? Eh, lo que va a sufrir el proceso de resorción es la matriz ósea, ¿correcto? Matriz ósea. Y va a agarrar componentes orgánicos y va a agarrar componentes inorgánicos. Eso no lo dudes para nada. ¿Por qué? Porque mira, todo tejido va a tener, pues, como todo tejido va a tener, pues, su parte de irrigación nerviosa, va a tener su vaso sanguíneo y su vaso linfático. Va a tener una médula ósea, ¿cierto? Con componente mineral, que aquí está, pues, en la matriz inorgánica. Entonces,
Si aquí nosotros hacemos una sección transversal de un hueso a nivel de su diáfisis, pues ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, las famosas láminas concéntricas, ¿no? Las láminas intersticiales, ¿no? Las láminas concéntricas que van a formar parte de la osteona, que es la unidad, ¿no? Anátomo-funcional del hueso, ¿correcto? Donde vamos a encontrar a los osteocitos, vamos a encontrar en el alpante central los vasos del el canal de la osteona, donde va a contener su arteria y su vena nutricia, ¿no? En las partes periféricas y en la muy cerquita a la parte esponjosa, porque la parte esponjosa no solamente la encuentras en la parte de las epífisis, sino en la parte más interna de la diáfisis, ahí hay hueso esponjoso, ¿ah? Entonces, en esa partecita periférica y en la bien central, encontramos osteoblastos. En todas estas zonas, en todo ese alrededor, correcto, de disco, de láminas intersticiales y láminas centrales, ahí vamos a encontrar osteocitos. Estos osteocitos van a ver, como ves, el canal de la osteona, ¿cierto? Van a tener conductos longitudinales. Esos conductos longitudinales se llaman conductos de Havers. Y los conductos transversales se llaman de Volma. Todo este hueso está cubierto por periósteo. Periósteo. Y este periósteo está unido hacia el hueso gracias a las fibras colágenas de Charpey. ¿Correcto? Fibras colágenas de Charpey. Cuando hablamos de la resorción ósea, ¿correcto? Cuando se va a hacer la remodelación de la matriz extracelular, como ves aquí, se forman trabéculas. ¿Correcto? Las trabéculas, aquí hay hueso compacto, hueso esponjoso, hay trabéculas, ¿no? Y aquí están los osteoclastos. Y suele pasar que cuando los osteoclastos están haciendo la resorción ósea, suelen dejar espacios, ¿correcto? Suelen dejar espacios, ¿no? Y parece que cuando miras a la microscopía encuentras al osteoclasto en un espacio en blanco. Ese espacio se llama laguna de Houshey. Repito, ¿ah? Cuando durante el proceso de resorción ósea, doctores, el osteoclasto está pues digiriendo la matriz extracelular que tiene a su alrededor. Y es como si lo encontraras en un espacio en el aire, en blanco. Ese espacio en blanco le llamaron laguna de Houshey, ¿no? Y bien, aquí, por ejemplo, tenemos la variedad esponjosa y la variedad compacta. La esponjosa como tal tiene las trabéculas, contiene médula ósea roja, ¿correcto? Ahí también encontramos gran cantidad de osteoclastos. También podemos encontrar médula ósea amarilla, ¿no? Que es grasa, y la sustancia compacta, ¿no? Con los sistemas de Havers. Entonces, esto es lo más importante que tú tienes que tener en cuenta para el tejido óseo. Aquí de nuevo, mira, hueso largo, ¿correcto? Te dije, para la parte compacta en la diáfisis, ¿correcto? La diáfisis. Y el esponjoso en las epífisis y en la parte más interna de la diáfisis. Ahí encuentras también hueso esponjoso. Entonces tienes unas células madre que luego pasan a las células osteoprogenitoras, que estas se diferencian hacia osteoblastos, que la puedes encontrar, como bien te dije, en la parte periférica o muy cerca o muy internos hacia lo que es el hueso esponjoso. Estas de aquí se cambian, ¿no? Y están formando los osteocitos que son como tal, pues todo lo que vas a encontrar en el hueso compacto. Y además a ciertas estructuras que también te dije que la podrías encontrar en íntima relación con el hueso esponjoso, que están de color rojito, que son los osteoclastos. Los osteoclastos. Entonces, mira, puntos importantes que recordar, ¿correcto? De una célula progenitora, osteoprogenitora, aparece los osteoblastos, ¿no? Osteoblastos, que son mononucleares. Poliédricos, mononucleares. Luego está los osteocitos. Los osteocitos como tal son mononucleares y tienen una característica que tienen proyecciones que se llaman evaginaciones.
Y los osteoclastos tienen una característica importante, porque son derivados pues, de macrófagos, de granulocitos, etc. Estos osteoclastos tienen varios núcleos y tienen como piecitos, como proyecciones, como piecitos. Eso se llama festones. Y eso ha sido pregunta de examen. Esos festones de los osteoclastos ha sido pregunta de examen. Ha sido pregunta de examen. Entonces, esto es lo importante porque, bueno, ya hemos hablado de los conductos de Haber, los longitudinales y transversales de Boltzmann, ¿no? Y aquí lo importante es que esta matriz extracelular, para tener la rigidez principal, es en base a colágeno tipo 1, lo que le da el tema de la rigidez. Colágeno tipo 1. En el tejido cartilaginoso, bueno, es bastante sencillo. Tienes el condrocito, ¿no? Que tiene su origen en los condroblastos, que los encuentra generalmente, pues, hacia el nivel de lo que es la membrana que lo envuelve, que es el pericondrio. Hay tres tipos: el hialino, elástico y fibroso. El hialino, como sabes bien, es el más duro, es el más fuerte, ¿correcto? Ahí lo encontramos en la articulación de los cartílagos de crecimiento, cartílago hialino. El elástico, cuyo principal proteína es la elastina, lo encontramos en los pabellones auriculares. El fibroso, gran cantidad de fibroblastos que producen colágeno tipo 1, y lo podemos encontrar en la sínfisis púbica, en los discos intervertebrales y en los meniscos. Un punto importante es que la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, un 60% es agua, también está compuesto por un colágeno tipo 2 y por algunos proteoglicanos como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el APRECAM. Entonces, esto es importante recordar, lo más interesante de recordar del tejido cartilaginoso. En el tejido muscular ya sabes bien que hay dos tipos: el músculo liso y el músculo estriado. El músculo estriado como tal tiene estas estrías, ¿no es cierto? Estas estrías basado en lo que es el sarcómero, que esto lo vamos a ver en fisiología, que es el músculo esquelético, que ya te dije que viene del mesodermo paraxial. El músculo cardíaco y el músculo liso provienen del mesodermo lateral, hoja espláncnica. Hoja espláncnica, o a veces en los exámenes a veces les ponen mesodermo espláncnico, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, características importantes. A ver, vamos señalándolas. A ver, esquelético tiene varios núcleos, pero que están hacia la periferia, ¿correcto? Así lo hemos visto en las láminas, hacia la periferia. Abundantes mitocondrias. Tiene una contracción voluntaria, rápida, sostenida. Punto importante, tiene proteínas contráctiles como la troponina, la tropomiosina, actina, miosina. Otro punto importante que tiene túbulos T, que sirven para la conducción del impulso nervioso. Estos túbulos T están dispuestos en lo que nosotros conocemos como triadas. Triadas. ¿Por qué, doctor? Porque, como tú bien sabes, tiene sarcolema, ¿cierto? Tiene sarcoplasma, que es el citoplasma, tiene sus retículos sarcoplasmáticos, que es el retículo endoplasmático, ¿no? Y sus túbulos de conexión. Entonces, cuando se forma un túbulo o el complejo de un túbulo T, junto con un retículo por aquí y otro retículo por acá, vamos a borrar esta partecita de aquí. Entonces, un retículo sarcoplasmático por aquí, por un lado, y otro retículo sarcoplasmático por acá, ¿correcto? Esto se llama las triadas. Triadas. ¿Correcto? Dependientes de calcio, principalmente el calcio que necesitan es el calcio extra,
celular. Calcio extracelular. Es el calcio más importante para la contracción del músculo esquelético. El músculo cardíaco, como ves, son fibras largas, igual que el esquelético. Son fibras largas, las dos son fibras largas, pero esta es larga, ramificada. Aquí está, ramificado. Larga, ramificada. Suele tener un único núcleo central, ¿correcto? Tiene contracción involuntaria, de respuesta rápida, ¿correcto? Tiene marcapasos, ¿correcto? Tiene marcapasos, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje. Tiene también proteínas contráctiles como troponina, tropomiosina, tiene actina, tiene la miosina. Si este tiene triadas, el músculo cardíaco tiene diadas, solamente su túbulo T y un solo retículo sarcoplasmático. Esto se llama diadas. Diadas. Si el músculo esquelético dependía del calcio extracelular, el músculo cardíaco depende del calcio intracelular. Eso lo vamos a mirar más detenidamente, o lo vamos a repasar en fisio cuando hagamos todo el fenómeno moleculares de la contracción muscular. Ahí vamos a entrar más en detalle. Pero aquí ya vamos haciendo un cuadro comparativo. Muy bien. El músculo liso son más cortas, son de contracción involuntaria, suelen tener un solo núcleo, máximo dos, de tipo central, es de forma fusiforme, ¿correcto? Su contracción es involuntaria, sí, pero más lenta, más lenta. Contienen unas estructuras que se llaman caveolas. ¿Para qué sirven esas caveolas, doctor? Esas caveolas sirven para almacenamiento de calcio. Almacenamiento de calcio. ¿Tienen marcapasos? Sí, también tienen marcapasos. Por ejemplo, en el tejido gastrointestinal, tiene marcapasos las famosas células de Caján, células intersticiales de Caján. Caján. Células intersticiales, voy a escribirlo mejor. Células intersticiales de Caján. En el tejido gastrointestinal, el origen de su impulso nervioso es responsable de las células intersticiales de Caján. Correcto, Caján. Muy bien. ¿Qué otro punto importante? No tienen troponinas. No tienen troponinas. Ahí se forma el complejo calcio cadmudulina. Complejo calcio cadmudulina. El tipo de contracción, que esto vamos a entrar más en detalle en fisio, pero lo voy señalando, el tipo de contracción depende de fosforilar mediante quinasas, ¿no? El músculo, quinasas de músculo liso, ¿no? Que se llaman quinasas de contracción del músculo liso, ¿no? De cadena ligera, ¿no? De cadena ligera. Entonces, este es el tipo de estructura importante que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene su sarcolema, su sarcoplasma, sus retículos sarcoplasmático, tiene mitocondrias. La mitocondria, por ejemplo, se llama sarcosoma. Sarcosoma se llama la mitocondria en el tejido muscular, ¿no? Sarcosoma. Entonces, esta partecita de aquí es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta por el día de hoy. Por el día de hoy. Para lo que es piel y aparato locomotor, el componente de embriología y el componente de histología. Es lo básico que tienes que tener en cuenta, y con esta información vas a poder revisar con mayor facilidad tu libro y vas a poder tener un poquito mejor los conceptos a la hora que leas, porque al final es darte todo el concepto del libro es un poco más complicado,
porque tomaría más tiempo, pero tengo que darte lo básico para que cuando vayas al libro a revisarlo, lo puedas complementar muchísimo mejor. Doctores, no sé si tengan alguna pregunta. No, doctor, del momento no. Bárbaro, todo bien. Ahorita que el